Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta sesión de finanzas públicas. Para los que estamos conectados y los presentadores, muchos éxitos para ustedes. Voy a estar moderando esta sesión. Voy a verificar, bueno, ya está Teresita, Patricio y Diego, pues son un solo, ustedes son los ponentes. Un solo trabajo. Un solo trabajo. Luego está Guillermo. Bueno, haré la traducción. Soy yo. Muy bien. Y luego estaría Jorge Andrés. Bueno, y Luis Ángel, ¿no? Bueno, ya está Luis Ángel por aquí. Buenas tardes para todos. Y Zoraida. Muy bien, entonces en este momento ya estamos todos. Empieza precisamente el trabajo de Diego, Patricio y Teresita, que es argumentación sobre las críticas al uso del análisis costo-beneficio en el ámbito público. No sé si ya... Te acabo de enviar el correo, Lina. Bueno, muy bien. Entonces, tanto Teresita como Patricio y Diego nos acompañan desde la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Entonces, ya mismo, dame un momento, lo descargo. Mientras voy descargando el archivo, les voy a pedir el favor de que, como esta es la última sesión, tengamos muy buen control de tiempo, porque justo luego tenemos la conferencia de cierre. Listo, muy bien. Listo. Ahí está. Yeah. Muy bien, entonces ustedes me hacen el favor y me van indicando en qué momento voy dando paso a las diapositivas. Muy bien, Perfecto, adelante. voy a poner el tiempo. Ya, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Como ya pueden ver, mi nombre es Diego Mejías y yo voy a ser el encargado de presentarles este trabajo, el cual se tituló Argumentación sobre las críticas al uso del análisis costo-beneficio en el ámbito público, del cual también son coautores la académica y doctora Teresita Arenas Yáñez y el académico y también doctor Patricio Rubio Romero. La siguiente, por favor, Lina. Bueno, el análisis costo-beneficio es una de las herramientas más utilizadas no solamente para evaluar proyectos privados, que posiblemente en todas las casas de estudio hemos tenido alguna experiencia utilizando este método, sino que también para evaluar proyectos públicos, políticas, planes, programas asociados. Su foco se encuentra principalmente en la eficiencia entendida en determinar si una iniciativa genera una mejora de bienestar en una persona o en un grupo de población sin disminuir el de la restante población, ¿ya? Actualmente existe un intenso debate sobre su uso en el ámbito público y el debate generalmente se centra en que esta herramienta no considera objetivos distintos a la eficiencia, como podría ser la protección medioambiental, como podrían ser los objetivos de equidad, así entre otros. La siguiente, por favor. Ante eso, nosotros planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿El uso del análisis costo-beneficio genera que objetivos distintos a la eficiencia sean débilmente considerados al evaluar proyectos públicos? O sea, genera, por ejemplo, que la eficiencia sea preponderante en las evaluaciones de este tipo de proyectos.
Y en congruencia, obviamente, con esta pregunta, se determinó que el objetivo era analizar, en función de la evidencia académica actual, si realmente esto pasaba en las reparticiones gubernamentales, si realmente era preponderante este objetivo con respecto a los otros. Sí, Lina, la siguiente, por favor. Bien, el análisis costo-beneficio, como ya se dijo, es un método para evaluar eficiencia y se basa en 4 pasos. La determinación de beneficios y costos, entendido en determinar, por ejemplo, cuál es el beneficio específico de cada proyecto y cuáles van a ser los costos también específicos del mismo, si es que vamos a salvar vidas, si es que vamos a disminuir los tiempos de viaje de las personas y así sucesivamente, para luego cuantificar esos beneficios y esos costos, o sea, si es que el beneficio es disminuir la mortalidad, en cuántas personas o cuántas personas se van a salvar, y luego de eso monetizar esos efectos para transformarlo en unidad común y finalmente hacer un cotejo de beneficio de costos para determinar si es que se genera un beneficio neto para la población, si hay un aumento de bienestar o no. El análisis costo-beneficio es una herramienta científica y es una herramienta que exige una explicación completa de las razones para tomar una decisión, ¿ya? Es la idea contraria, por ejemplo, a decir que nosotros podemos determinar o saber lo que es correcto sin saber por qué es correcto. El análisis costo-beneficio pide que nosotros fundamentemos por qué algo se debería hacer. Y es parte del intento de la ciencia de influir en el proceso político, muy motivado principalmente en las falencias de las mismas políticas públicas durante los años, durante el siglo XX o los siglos pasados. Su implementación en el ámbito público comenzó a extenderse principalmente en la segunda mitad del siglo pasado, desde el 80 más o menos en adelante ya de manera mucho más fuerte. Y Estados Unidos fue uno de los primeros o de los pioneros en aplicar esta herramienta de manera sistemática a través de la orden ejecutiva, una orden ejecutiva de 1981 de la presidencia de Ronald Reagan, ¿ya? En donde se determinó que todas las regulaciones con impactos de $100 millones o más debían acreditar que sus potenciales beneficios excedían a sus potenciales costos. Y a mi parecer, este evento histórico no se le ha dado la importancia en cuanto al cambio de fundamentos dentro de la administración pública, ¿ya? Porque es una cuestión vinculada más bien a que, se me fue la palabra en específico, pero esto tiene una importancia histórica que después la vamos a retomar, ¿ya? La siguiente, por favor, Lina. Las objeciones al uso del análisis costo-beneficio, a todo este proceso de racionalización y de cientificación de toda la administración pública, se divide en dos, o la catalogamos en dos los cuestionamientos que recibió. Primero, las críticas políticas, que por ejemplo los detractores que se incluyera el análisis costo-beneficio dentro de la evaluación de políticas, señalaban que realmente esto era una estrategia del presidente Reagan para dificultar la implementación de nuevas regulaciones, considerando que Reagan era justamente un contrario a la regulación del mercado. Adicionalmente, por ejemplo, en Inglaterra se llegó a tachar una publicación académica que el análisis, este método, se llegó a tachar como ciencia bastarda o veneno insidioso dentro del cuerpo político, lo cual es bastante interesante las palabras que se utilizaron. Y también y por otra parte, en las críticas científicas, ya están, por ejemplo, que no se consideran objetivos distintos a la eficiencia y que también que las formas de cuantificación y monetización de los efectos podrían generar sesgos en las evaluaciones. Quedémonos en esto último. La siguiente, por favor, Lina. En esta no consideración, por ejemplo, de objetivos distintos a la eficiencia, el debate más extendido es la cuestión de equidad y la cuestión de distribución de los efectos. La cosa aquí es quiénes son los beneficiarios y los afectados de una iniciativa. Si ustedes ven en la práctica un análisis costo-beneficio, a final cuenta decanta en un cuadro donde la primera fila de ese cuadro o ese Excel, donde la primera fila son la cuantía monetaria de los beneficios de la iniciativa, ¿ya? Pues la cuestión es cómo se distribuyen esos beneficios en la población. Y en los últimos años eso ha sido bastante importante, al igual que los costos, cómo se distribuyen en términos geográficos, y eso de mucha relevancia en cuanto a los temas ambientales, y también dentro de la población en términos socioeconómicos.
Bien, los efectos de equidad se evidencian en transporte, se evidencian en salud, se evidencian en educación y en servicios de protección infantil, y aquí hay 3 ejemplos, por ejemplo. Hay 3 ejemplos. En transporte, los proyectos a nivel en el mundo se tienden a cuantificar los beneficios en función del ahorro de tiempo de viaje, ¿ya? Entonces, a mayores ahorros, mayores beneficios y posiblemente mayor bienestar se genere en la población. Pero, ¿qué es lo que pasa al respecto? Que el ahorro de tiempo de viaje, cuando el indicador tiende a generar un sesgo con respecto a las poblaciones más numerosas. ¿Por qué? Porque en las urbes más grandes o las ciudades más grandes hay mayor cantidad de gente y mayor probabilidad de generar ahorros de tiempo de viaje, y por ende se genera un sesgo en los proyectos públicos justamente hacia esas locaciones. También el comportamiento de viaje depende mucho del ingreso. La gente de mayor ingreso viaja más y por ende también hay mayor probabilidad de que se tengan mayores ahorros, se generen mayores ahorros al generar proyectos que atiendan a estos segmentos. En salud, por ejemplo, la mala salud se correlaciona con la disposición a pagar, ya se correlaciona inversamente. Este es otro ejemplo. La disposición a pagar se correlaciona directamente con el ingreso. Por transitividad podemos llegar a determinar que la salud se correlaciona inversamente con el ingreso, lo cual también genera sesgo al momento de monetizar los efectos de una iniciativa que tienda a generar servicios de salud. Los servicios de protección infantil son otra cosa que está muy ligada, por ejemplo, a los derechos fundamentales de los niños. Y aquí la cuestión importante es el tamaño de los segmentos. Bien, dentro de los servicios de protección infantil hay segmentos de niños, por ejemplo, como los niños discapacitados o los niños o los hijos de población migrante que tienen que entrar a estos servicios, los cuales son segmentos muy pequeñitos en donde los costos de atender a estos niños jóvenes no alcanzan a compensar los beneficios que generan las iniciativas que los atienden, ¿ya? Y es por una cuestión netamente, posiblemente de escala, ¿ya? Por otra parte, el 2020 se publicó en la Journal Benefit Cost de la Cambridge University Press una investigación bastante interesante en donde se señala que todas estas consideraciones de equidad se basaban en analizar un proyecto a la vez, ¿ya? Pero en la realidad la gente se enfrenta a una cartera de proyectos. Nosotros somos beneficiarios de algunos proyectos públicos y de otros no, pero todos los proyectos nos afectan en alguna medida. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuál es el resultado cuando se aplica el análisis costo-beneficio a una cartera? Y se llegó a la conclusión de que cuando se repetía sucesivamente los números de proyecto, el análisis costo-beneficio en términos de carteras podía hacer que la población en general, gran parte de la población tuviera beneficios netos por la aplicación justamente o que se seleccionaran las iniciativas utilizando este tipo de metodología. La siguiente, por favor, Lina. Bueno, en cuanto a la metodología de investigación es bastante simple. Se realizó un análisis cualitativo de todas las críticas a esta herramienta en el ámbito público y se contrastaron las conclusiones de esta con sus sustentos argumentativos para lograr determinar si realmente se podría inferir que es el análisis costo-beneficio, en base a toda esta evidencia, el culpable de estas falencias detectadas. La siguiente, por favor, Lina. Y lo que se encontró es que las críticas generalmente se asociaban a las formas de cuantificar los efectos de la iniciativa y los métodos para monetizarlos, lo que se asocian al paso 2 y al paso 3 del análisis costo-beneficio, pero eso no es una crítica directa al esquema de evaluación en sí, sino a las herramientas que se utilizan y a las formas como se realiza la evaluación. También, el cuestionamiento relacionado al tamaño de la población objetivo y sus efectos perniciosos, que nosotros lo ejemplificamos con los servicios de protección infantil, se podrían considerar relativamente un juicio directo al análisis costo-beneficio, pero también a los restantes metodologías de evaluación, ¿ya? Porque esto posiblemente sea una cuestión más bien de escala, ¿ya? Pero
el debate aquí es que a pesar de que los proyectos no sean rentables, a pesar de que la escala no dé, hay muchas cosas en el ámbito público que son derechos fundamentales. Entonces la discusión de esto realmente decanta en a qué costo nosotros claro, a qué costo nosotros vamos a satisfacer un derecho fundamental o vamos a cumplir un derecho fundamental. ¿Ya? Y hay muchos que dicen que eso se tiene que cumplir a cualquier costo, que los medios siempre tienen que estar disponibles, y otros que dicen que no, que se tiene que cumplir en función de la disponibilidad de recursos. ¿Bien? La siguiente, por favor. Y algunas consideraciones finales. Bueno, como ya se dijo, los argumentos analizados no logran sustentar de buena manera que esta herramienta sea la culpable de no considerar otras cosas como la protección ambiental, como la equidad, como la igualdad, porque las críticas se vinculan principalmente a la práctica del análisis costo-beneficio, que es una cuestión muy relacionada a los evaluadores y también a los métodos que se utilizan. Y en función de esto, posiblemente esto explique por qué la OCDE, por qué el Banco Mundial, por qué muchos organismos internacionales han hecho mucho hincapié en mejorar justamente estos procesos de cuantificación de efectos y estos procesos de monetización de efectos. Y de ahí se explican también los programas que han existido en la OCDE que están intentando cuantificar el valor de una vía estadística, ¿ya? Sobre todo por los efectos que han tenido para poder evaluar los efectos del calentamiento, o sea, del calentamiento global. Bien digo, también los efectos de políticas de salud. Ahora muy en boga por la pandemia el valor de una vía estadística para evaluar las medidas que han tomado todos los gobiernos, ¿ya? Y esto es una consideración general que es mucho relacionada a los críticos y los argumentos que están utilizando, que en el caso hipotético de querer establecer que el uso de alguna forma de cuantificación o monetización implica que el método que lo utilice también se desvalide, ya que es lo que mucho se está utilizando ahora en esta conversación, también debería cuestionarse los restantes marcos conceptuales que utilicen tal índice. Por ejemplo, si se cuestiona que el índice de ahorro de tiempos de viaje en el ámbito del transporte genera sesgos, también en los restantes marcos de evaluación que no sea el análisis costo-beneficio también va a generar los mismos sesgos, ¿ya? Entonces debería ser congruente el crítico de también desvalidar ello si quiere mantener su argumentación. ¿Ven? Y parece que con eso estamos, esa es la última diapositiva. Me sobran algunos minutos, pero eso. Muchas gracias por su atención. Diego, muchas gracias a ti, muy clara la exposición. Bueno, la recomendación que doy es que pues hagamos las exposiciones primero. En este caso, los comentaristas serían José Eduardo Frías Navarrete, Zoraida y Luis Ángel Meneses. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer las presentaciones y al final hacemos los comentarios. Perfecto. Así daríamos paso. Tú si puedes, voy a dejar de compartir. Tú puedes presentar, tú sí estás logrando presentar. Abre por favor audio, Guillermo, creo que sigues tú. Sí. Bueno, no, debo estar pronunciando muy mal tu nombre. No, es Guillermo. Guillermo. No pasa nada. Entonces, adelante. Ok. Si alguien detecta que tiene problemas para hacer su presentación, alguno de ustedes, no sé si Luis Ángel igual y equipo saben, o si no, pues si detectan que tienen algún problema, en el chat está mi correo y podemos hacer lo mismo. Yo hago comparto pantalla. Adelante. ¿Estás viendo? Así es, se te ve y se te escucha perfectamente. Ok, yo voy a hablar en portugués, ok. Apresentar acá. Sim. Bom, boa tarde. Eu sou Guilherme Amorim Jacomassi. Eu sou da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Brasil.
eu e meu professor, Edene César de Oliveira, fizemos esse artigo que fala sobre a relação do número de investidores, pessoa física em renda variável em comparação com a variação da taxa básica de juros, que é a Selic. Bom, pressupõe-se que haja uma relação inversamente proporcional à variação da taxa Selic com o número de investidores na Bolsa de Valores. Ou seja, à medida que a taxa básica de juros é reduzida, tornando menos atrativa a aplicação em renda fixa, aumenta o número de usuários da Bolsa de Valores na busca por melhor remuneração do capital investido. Portanto, o objetivo que a gente buscou foi analisar essa relação do número de investidores em comparação com a taxa básica de juros. No referencial teórico, eu abordei principais pontos iniciais e básicos para poder apresentar e utilizar como base para a discussão da análise dos dados. E com isso, coloquei no artigo os assuntos do mercado financeiro, primeiramente, e o que ele consegue trazer definido como um conjunto de pessoas, empresas e instituições que intermediam as transações de aplicadores e emprestadores de dinheiro. Para que tudo isso funcione de forma harmônica, há necessidade de regras, normas e fiscalização, formando esse sistema chamado de financeiro, que é crucial também para o desenvolvimento econômico, uma vez que permite a intermediação entre os agentes, que são os poupadores e os tomadores de empréstimo. A necessidade de conhecimento do sistema financeiro é crescente ao longo do tempo, explicada pela economia, pela importância que exerce na economia o segmento empresarial de um país, como também pela maior complexidade que suas operações apresentam. Depois, com a taxa básica de juros, em termos gerais, ela nada mais é do que o piso a ser praticado na economia nacional. Os bancos obtêm o título de empréstimo entre si, valores firmados a partir da taxa Selic. No entanto, ao emprestar tais valores para seus clientes, a taxa de juros bancária passa a agregar, além da taxa Selic, o lucro do banco, que é o chamado de spread bancário, os custos administrativos e operacionais e percentuais de risco de inadimplência, além de também estar indexada a várias dívidas de empresas e também do próprio governo federal. Já na parte da Bolsa de Valores e dos investidores brasileiros, a Bolsa de Valores pode desempenhar um importante papel social, beneficiando todos os agentes econômicos e a sociedade também, pois ajudam as empresas a levantar capital para aplicá-lo em projetos de investimento e permitem que pequenos investidores também sejam acionistas de grandes empresas, participando desses projetos e tornando mais equitativa a distribuição de renda em uma sociedade. O mercado, onde são negociadas essas ações de empresas de capital aberto e outros valores imobiliários, sendo utilizada como um meio dessas empresas captarem recursos para suportar o seu crescimento. Ou seja, é uma forma de financiamento de longo prazo para essas sociedades. E também, como eu coloquei aqui, a Bolsa basicamente reúne as pessoas que buscam fazer parte da menor fração do capital social de uma empresa. Já nos procedimentos metodológicos, no que tange aos objetivos, a pesquisa pode ser considerada de cunho descritivo, uma vez que intui alcançar e analisar as relações entre variáveis. A pesquisa bibliográfica foi necessária para subsidiar o referencial teórico, que foi indispensável para a discussão dos resultados. Os dados relativos à quantidade de investidores em renda variável foram obtidos na Bolsa do Brasil, a B3, mediante contato realizado por e-mail, mensagem eletrônica. As séries históricas dos valores mensais da taxa Selic
foram extraídas diretamente no site oficial do Banco Central, corroboradas pelas informações contidas também pela Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. Além também do auxílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No primeiro momento, os dados recebidos diretamente da B3 foram inseridos em Excel, a fim de facilitar também a sistematização e fase preliminar. Bom, agora eu vou discutir sobre os anos que a gente adotou, que foi de 2016 a 2020. Uma leitura preliminar mostra que a variação da taxa básica de juros ao longo do período pesquisado tem sido uma constante. No ano de 2016, observa-se a Selic num patamar elevado durante quase todo o ano. A taxa iniciou o exercício em 14,15% e se mantém inalterada até o mês de outubro, quando apresenta uma leve queda de 1,7%. Esse ano apresentou um aumento no número de investidores na Bolsa, só que, mesmo com fortes oscilações ao longo do ano, registrou um exercício de alta de 3.929 investidores. Para explicar essa variação do número de investidores durante o período que a taxa Selic se manteve inalterada, pode ser explicado pelo fato do mercado também ser formado por investidores racionais, os quais interpretam informações e são traduzidas a partir de suas bases culturais, abrindo espaço para decisões precipitadas e promessas de ganhos utópicos no curto prazo. Além disso, pelo fato também de ser um mercado mais volátil e imaturo em relação a bolsas mais antigas e desenvolvidas, essas variáveis e globais relacionadas ao emocional do investidor podem ser consideradas fatores importantes para a oscilação do número de investidores na bolsa. No ano de 2017, apresentou-se um aumento de 13,37%, quando compara o início do ano em janeiro até dezembro. O número de investidores saiu de 565 mil para 640 mil. Contrariamente, a taxa Selic apresentou uma queda, iniciando o ano com 12,9% e encerrando ele na casa dos 6,9%. A figura demonstra a variação da taxa básica de juros, que apresentou uma redução de 46,52%. Ao longo do exercício, isso é considerado, portanto, desde janeiro a dezembro de 2017. Possivelmente, essa redução da taxa Selic seja um dos fatores para explicar o aumento no número dos investidores nesse ano também. Partindo para 2018, o comportamento da taxa Selic não apresentou semelhança com o ano anterior, que registrou considerável queda. O exercício iniciou-se com uma taxa de 6,9%, permanecendo nesse valor até março de 2018, quando sofre uma redução de 7,25%, caindo para 6,40%, permanecendo nesse patamar até o final de 2018. Quanto ao número de investidores, o ano de 2018 registrou, ao final do exercício, 835 mil investidores, com um aumento durante o ano de 30%. O ano de 2019 recebeu destaque por ter alcançado a marca de 1 milhão de investidores pessoa física, sendo que ao final desse mesmo exercício já avançava para conseguir atingir o dobro desse número. São pequenos investidores que se tornam acionistas de grandes empresas participando de projetos de investimento, tornando mais igual a distribuição de renda de uma sociedade. E se compararmos o mesmo período do ano anterior, de dezembro de 2018 para dezembro de 2019, foi registrado também um aumento de 104% no número de investidores. Esse número em aplicações de renda variável ocorre de modo geral quando a taxa básica
se apresenta em patamar mais baixo, o que torna a remuneração dos investimentos em renda fixa muito menos atrativa. Analisando todos os anos de 2016 a 2020, esse ano de 2020 apresentou o maior volume negociado, fechando dezembro com um montante de 452,62 bilhões de reais. Depreende-se desse significativo volume de recursos transacionados em renda variável, um aumento correlato no interesse por assumir maior risco por parte dos investidores, já que a taxa Selic, que remunera em renda fixa, estava diminuindo. Assim, cabe destacar que o alcance desse patamar de recursos apresentou correlação inversa com a taxa básica de juros. À medida que o volume alcançou o patamar mais elevado, a taxa Selic atingiu o seu menor nível, de 1,9%. Índice comparado ao valor médio da década de 1990, podendo ser um sinalizador de que o mercado financeiro em geral e o de renda variável em particular percorrem um caminho de solidez. A figura evidencia a correlação inversa entre a taxa básica e o número de investidores. De janeiro a agosto, a Selic apresentou queda constante, permanecendo no mesmo valor a partir do mês de setembro até o final do exercício, ao passo que o número de investidores apresentou valores crescentes durante todo o período. Evidentemente, esse aumento nos investimentos em renda variável pode sinalizar um ambiente de otimismo, acomodando o mercado num patamar mais favorável à expansão desses investimentos. Vale salientar também que esse ano de 2020, a B3 ultrapassou a marca de 3 milhões de investidores, o que representa no período de janeiro a dezembro um acréscimo de 76%. Agora, para dar uma análise geral de 2016 até 2020, a taxa Selic apresentou um comportamento de queda contínua, saindo de um percentual médio de 14,11% em 2016 para um percentual médio de 2,2% em 2020. Isso se deu numa redução de 80%. Quanto ao número de investidores, conjunto formado por pessoas físicas, observa-se uma dinâmica inversamente proporcional à variação da taxa Selic. No período, registrou um aumento percentual de 382,19%. No período, em 2016, se iniciou com 558 mil investidores, passando para 2020 com mais de 2 milhões de investidores. Dado que essa dinâmica se circunscreve no âmbito do mercado financeiro, essa é a condição fundamental para o desenvolvimento econômico de um país, considerando a existência de agentes poupadores e de recursos. Bom, ao longo dos anos pesquisados, nota-se um aumento no interesse dos investidores, nos indivíduos, por aplicações de renda variável, sobretudo na busca por melhor remuneração do seu capital, contribuindo com o aumento da robustez do mercado financeiro e, de modo mais geral, com o fortalecimento do sistema financeiro nacional, buscando maior democratização desse sistema, que consegue entregar uma melhora na perspectiva de longo prazo para o investidor pessoa física. Sobre o objetivo de encontrar o pressuposto inicial de que o número de investidores de renda variável apresenta uma relação inversamente proporcional à taxa Selic, os resultados da pesquisa conseguem apresentar que realmente ocorre essa situação. E sobre as limitações, sobretudo, apresenta ao recorte temporal adotado, que foram de 5 anos, impossibilitando uma análise mais ampla dos dados históricos registrados. Outra limitação refere-se à utilização de apenas 2 variáveis, a saber, ou seja, da taxa Selic e do número de investidores. Portanto, há que admitir a possibilidade de uma agenda futura de pesquisa que compreenda um período maior de estudo, ampliando a perspectiva analítica,
além de, eventualmente, poder-se incluir outras variáveis. Em termos práticos, a pesquisa contribui com o fomento ao debate sobre o mercado financeiro, notadamente sobre investimentos em renda variável. Renda variável é a taxa básica de juros, com alguns aspectos preliminares a respeito do comportamento do investidor individual, na busca pela melhor remuneração do capital investido. E é isso. Graças. Muito obrigado. Gracias, Guillermo. Muy bien. Bueno, los comentaristas de tu trabajo son Diego, Teresita y Patricio, pero entonces pasamos al trabajo de Luis Ángel y Zoraida y al final pues haremos los comentarios. Muy bien. Luis Ángel, entonces, al final lograste compartir. Voy a tratar. Mira, trata, si no, aquí estoy lista. Vale. No sé si ahí están viendo mi pantalla. Sí, claro. Sí, ahí la vemos. Perfecto. Ahí está bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, el siguiente trabajo es análisis, modelación y perspectivas financieras de la implementación de la hipoteca inversa en Colombia, por Luis Ángel Meneses Cerón, quien se encuentra aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia, Jaime Andrés Carabalí Mosquera, Banco W, Zoraida Ramírez Gutiérrez, también la veo por aquí, de la Universidad del Cauca. Somos paisanos de Colombia. Y Jorge Eduardo Frías Navarrete, de la Universidad de Guadalajara. Muchos éxitos en su presentación. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, como lo indicaba, nuestra investigación se denomina Análisis, Modelación y Perspectivas Financieras de la Implementación de la Hipoteca Inversa en Colombia. Es una temática de mucha actualidad que está relacionada con el mercado inmobiliario, con los aspectos demográficos de los países, con nuevos productos y servicios del sistema financiero y también con ciertas condiciones específicas del entorno económico. Voy a proceder entonces a explicarles un poco la motivación del tema para que ustedes logren contextualizar mejor la investigación. Es importante resaltar, digamos, que a nivel de varios países y especialmente a nivel de Latinoamérica, se han presentado una serie de sucesos que son bastante interesantes, por un lado, pero también nos generan algo de preocupación. Uno de esos, digamos, sucesos interesantes es el que tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida de las personas. Según, por ejemplo, las proyecciones de Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe, la población mayor de 65 años será el 12% en 2030 y se espera que llegue al 19% en 2050. Este suceso, por ejemplo, genera una problemática para los sistemas de pensiones, pues la capacidad económica para financiar la jubilación de una población cada vez mayor y longeva podría no ser suficiente. Por otra parte, digamos que hay otro elemento interesante y es que hay altos niveles de propiedad de vivienda en la población mayor y esto se confronta con una baja cobertura pensional. Estos elementos, digamos, generan el escenario propicio para el surgimiento de nuevos productos financieros que convierten la propiedad de la vivienda en un vehículo potencial para incentivar el ahorro y para generar ingresos complementarios para la población mayor. Entre estos productos, digamos, se mencionan varios como la hipoteca inversa y la renta vitalicia inmobiliaria. Para Latinoamérica son unos temas nuevos, relativamente nuevos, pero para muchos otros países ya son temas de vieja data. Por ejemplo, hay varios países que han implementado modelos de hipoteca inversa a nivel mundial. Entre ellos, por ejemplo, podemos resaltar Estados Unidos, que es el mercado más grande de hipotecas, el Reino Unido, Corea del Sur, Japón y España, digamos, solo por mencionar algunos. Digamos, esta serie de elementos nos llevan entonces a considerar que la hipoteca inversa, la implementación de la hipoteca inversa, pues tiene un alto potencial en Latinoamérica y particularmente en Colombia,
a partir de, primero, la gran proporción de adultos mayores que es propietaria de su vivienda, y segundo, dado que la propiedad es un activo sumamente ilíquido, pues la hipoteca inversa permite entonces convertir su valor inmobiliario en efectivo, situación que beneficia a cierto segmento de la población, digamos que es rico en propiedad, que es rico en casa, pero que es pobre en liquidez o pobre en efectivo. En Latinoamérica particularmente, pues ya el tema se ha venido madurando, se ha venido discutiendo, se han venido haciendo ciertos análisis. Por ejemplo, en México la ley que regula la hipoteca inversa, digamos, data desde el año 2013. En Perú es un poco más nueva, desde el año 2018. Y en Chile, una propuesta para su introducción pues fue discutida y rechazada por allá en el año 2015. En el caso colombiano, existen por el momento dos proyectos de ley que pues tratan de reglamentarla. Uno de esos proyectos es el proyecto 186 de 2019, que busca reglamentar las condiciones de operación de la hipoteca inversa. Y un segundo proyecto es un proyecto de agosto de 2020 que busca fijar las condiciones para un nuevo producto que se llama la renta vitalicia inmobiliaria. Pese, digamos, a estas iniciativas que menciono se dan en algunos países, hay que obviamente aclarar que en la actualidad, digamos, la oferta del producto todavía es nula, digamos, en esta región. A partir de, digamos, un poco de ese contexto, nosotros hemos planteado dos grandes preguntas de investigación. Primero, la primera de ellas es, ¿cuáles serían las alternativas para ofertar y o implementar la hipoteca inversa en Colombia en el sistema financiero nacional? Esta pregunta pues pasa por revisar muchas cuestiones como las proyecciones demográficas, como el comportamiento de las tasas de interés futuras, el comportamiento del precio de la vivienda, bueno, entre otros elementos. Y una segunda pregunta que se denomina ¿cuáles serían las condiciones para su viabilidad social? En este caso, esta pregunta pues pasa por considerar varios aspectos legales y también varios aspectos financieros que tienen que ver con los tipos o modelos de hipoteca inversa que se pueden implementar. A partir de esas preguntas, pues, trazamos tres objetivos muy concretos. El primero de ellos es identificar los fundamentos teóricos de la hipoteca inversa, su evolución y aplicación en los mercados globales, es decir, cómo aprender o cómo sacar partido de algunas lecciones exitosas en la materia. El segundo de ellos tiene que ver con establecer la viabilidad de la implementación de la hipoteca inversa en el mercado colombiano, de acuerdo a las condiciones pues, vigentes y futuras. Y tercero, analizar el mercado para la implementación de las hipotecas inversas en Colombia a partir de lo que nosotros denominamos un análisis por ciudades principales. En ese orden, digamos, para avanzar un poco en los aspectos teóricos, mi compañera Zoraida les va a hablar acerca del estado del arte. Adelante, Zoraida. Gracias. Bueno, para efectos de soportar teóricamente, digamos que la cuestión de investigación y todo lo que ha relatado Luis Ángel, pues digamos que se hace una especie de análisis bibliométrico y sistémico para tener bibliografía relevante y un estado del arte en el tema de investigación, y digamos que aquí hay algunos referentes importantes. Lo que hay que decir es que la hipoteca inversa entonces es un préstamo hipotecario destinado a personas mayores de 60 años o personas, digamos, que ya están en edad de jubilación, que busquen ganar liquidez al liberar el capital de sus viviendas. Siendo entonces la propiedad del colateral, el préstamo no se tiene que pagar mientras el prestatario pues esté vivo y esté viviendo en la vivienda hipotecaria. Así entonces la hipoteca inversa como instrumento de financiación pues se diferencia de aquellos productos financieros convencionales y de la hipoteca tradicional en 6 asuntos fundamentales. Uno, pues es que en lugar de pagar intereses y capital y acumular el valor de la vivienda como en una hipoteca convencional, el préstamo inverso o esa hipoteca inversa permite a los propietarios de inmuebles retirar el valor líquido del bien que se ha acumulado. Ese retiro, bueno, puede ser aquí, como está más adelante, puede ser en una sola cuota o en pagos periódicos. Un segundo componente que lo diferencia de esa hipoteca tradicional es que existe un requisito habilitante para acceder a este instrumento y es la edad del propietario, la cual digamos que inicialmente debe superar los 60 años o estar en edad de jubilación. Y solo se puede acceder a una hipoteca inversa con el inmueble totalmente saneado. Es decir, no pueden existir pues otros gravámenes sobre la vivienda.
Una tercera diferencia es que no se requiere historial crediticio, ya que la modalidad de financiación y el monto establecido se basará exclusivamente en el inmueble y se requiere asesoramiento especializado y autorizado, sobre todo por parte de los gobiernos. Otra característica que lo diferencia es que no tiene fecha de vencimiento ni un calendario de pago gradual. Depende entonces de cómo esté configurado el contrato, de la modalidad de acceso y del posible vencimiento, que es cuando los prestatarios se mudan o en su defecto fallecen. Una quinta característica es que la única garantía del préstamo es el bien, pero el préstamo puede pagarse y recuperar la vivienda o pagar con el producto de la venta del inmueble y, por supuesto, recuperar el excedente. Y una sexta diferencia es que este instrumento plantea diversas modalidades de desembolso. Entonces puede ser un monto periódico, una suma fija al inicio, entre otros. Entonces así, digamos que por eso existen 4 tipos principales de hipoteca inversa: un solo pago o línea de crédito, de término fijo, de pagos vitalicios o una combinación de ellas. Del 2010 a la actualidad, pues el tema de la hipoteca inversa tiene 3 enfoques fundamentales de estudio para efectos de fundamentar el tema de investigación. Entonces hay estudios y la literatura muestra estudios alrededor de la demanda y los usuarios potenciales del producto. Una segunda tipología tiene que ver con la modelación del riesgo y la viabilidad financiera del instrumento. Y un tercer grupo es el que estudia las probabilidades de incumplimiento y vencimiento del contrato de la hipoteca. Podemos pasar a la siguiente. Perdón, Luis Ángel, por favor, trata de tener el micrófono cerrado para mejorarle el retorno a Soraya. Pero nos quitó la presentación. Ah, ya, ahí. Bien, tecnología, datos y variables, y entonces allí era importante indicar cuál era el enfoque investigativo. Entonces en este enfoque pues planteamos un enfoque de tipo cuantitativo, comparativo y prospectivo, vinculando temáticas propias de lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, con el riesgo financiero, la modelación actuarial y la demografía, haciendo entonces un análisis por ciudades principales en Colombia, que son las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Los datos analizados están divididos en 3 variables fundamentales, que son los insumos para la modelación, que es el índice de precios de la vivienda nueva, que nos da el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE, las tasas de mortalidad, que también las provee el mismo DANE, y las tasas de interés basados en las DTF suministrados por el Banco de la República o la Banca Central de Colombia. Los modelos de los que digamos que nos utilizamos, o la modelación para efectos de dar cuenta de la viabilidad y de el asunto investigativo, tiene que ver con, primero, una modelación acerca de los valores futuros de los precios de la vivienda a través de modelos Bar-Garch, y la proyección de la DTF, o sea, de las tasas de interés, a través de modelos Arima-Garch. Pero igualmente, la tercera modelación tiene que ver con la proyección de las tasas de mortalidad a través del modelo de Lee y Carter. Creo que allí le doy paso a mi compañero Jorge para lo siguiente. Muchas gracias. ¿Me confirma si me escuchan bien? Adelante, Jorge. Gracias. Bueno, esto es un poco lo que ya expliqué mi compañera. Bueno, Jorge, se te está escuchando un poco. ¿Sí? No sé si seré yo, te estoy escuchando un poco. Está entrecortado. ¿Ya me escuchan mejor? Ahí sí. Ok. Bueno, entonces tenemos los 3 modelos para las 3 variables que ya mencionaron anteriormente: un modelo VAR, un modelo estocástico Sarima multiplicativo y un modelo de Lee Carter. Para cada una de estas variables se generaron 10.000 posibles trayectorias. Estas 10.000 posibles trayectorias son las que nos permiten emplear la última fórmula que tengo aquí, que se trata del valor presente de la pérdida esperada. Entonces, esta fórmula prácticamente, o en pocas palabras, es un promedio ponderado del valor de la opción traída a valor presente. Entonces, aquí, si alcanzan a observar el primero, se tiene una pi sub i. Esa pi sub i es la probabilidad de que la serie tome una de las 10.000 posibles trayectorias que se estimaron anteriormente. Después, si se observa la primera variable, q sub i,
Esta Q-sub-i es la probabilidad de supervivencia. Básicamente es la probabilidad de que una persona se muera entre un periodo de tiempo S-1 y S. ¿Por qué es importante tener o estimar esta probabilidad de muerte? En hipoteca inversa, la banca no puede cobrar el préstamo sino hasta que la persona se muera. Con el préstamo, cuando la persona muere, el banco se queda con la propiedad y entonces puede venderla. Entonces, hasta que no... entonces es importante saber cuándo la persona va a morir, porque hasta ese momento la banca puede cobrarse la deuda. La segunda parte donde se aprecia max y un paréntesis, dentro de ese paréntesis se tiene una B sub I. S sub I es el valor del préstamo de la hipoteca. Nosotros modelamos la en sus tres tipos. Jorge, qué pena, te voy a interrumpir, Jorge, discúlpame. Haz una cosa, porque yo creo que te estamos escuchando entrecortado. No sé, Luis Ángel, si ustedes también lo escuchan entrecortado o si soy yo solamente. Sí, está entrecortado. Jorge, haz una cosa, apaga cámara, no hay lío, porque eso te va a ayudar y te vamos a poder escuchar mejor. Entonces, más bien, presenta sin cámara y con audio. Los audífonos también, sí. Bueno, un momento. Dale. El cambio de audífonos, sí, porque se pierde nos perdemos un poco en el hilo conductor. Ve tranquilo, si no lo haces con imagen por si de pronto es el internet que a veces nos juega malas pasadas en el momento menos indicado. Sí, bueno, a esto nos hemos enseñado en el día a día. ¿Ahí pueden escucharme mejor? Sí, Jorge, avanza. Ah, ok. Bueno, lo que mencionaba es que la B sub I sigue entrecortado, del Jorge. préstamo. Entonces, si me permite, me cambio de lugar unos minutos. Ok, tengo una nueva conexión, no sé si puedo escucharme mejor. Avanza a ver si de pronto te escuchamos mejor. Dale. Entonces, esta vez sí es el valor del préstamo de la hipoteca. Y todo lo que está dentro del paréntesis, ¿qué significa? Es el valor del préstamo menos el valor de la vivienda en el futuro. Esta H sub 0 es el valor inicial de la hipoteca que se está multiplicando por la apreciación de la hipoteca. Entonces, ¿por qué de la vivienda? Perdón. Entonces, ¿por qué eso? Si el valor del préstamo termina siendo mayor al valor futuro de la vivienda, el banco entra pérdida por préstamo, tanto de la vivienda como alcanzar la cantidad del préstamo que hizo anteriormente. Y bueno, todo esto se multiplica por la tasa de interés del certificado de tesorería de Colombia. Esto para tener el valor restante. La diapositiva, por favor. A nuestra variable, aquí tenemos las 10.000 trayectorias de cada una de ellas. Sigues entrecortado, Jorge. No. Luis, no sé si quieres tú con el parte, porque, bueno, creo que me va a jugar una broma de internet. Vale, no hay problema. Qué pena, Jorge, con la conexión. Por favor, me confirmen si nuevamente están viendo la presentación. Sí, ahí se está viendo. Perfecto, gracias. Entonces, a partir de los modelos que nos mencionaba Jorge, entonces aquí tenemos las 10.000 posibles trayectorias de lo que sucedería en los siguientes 40 años
con la serie del índice de precios de la vivienda nueva. Entonces, vemos que para las tres ciudades principales de Colombia, el caso de Bogotá, Cali y Medellín, digamos, el comportamiento futuro de los precios es al alza y es positivo, y eso, digamos, que configura, digamos, un escenario potencial para la implementación de la hipoteca inversa. Adicionalmente, aquí tenemos la proyección, digamos, futura de la DTF, que es la tasa de interés, pues que se aplica para distintas cuestiones en el mercado colombiano, y esta tasa de interés es importante, digamos, para los modelos en distintas cuestiones, entre ellas la actualización de muchas de las sumas. Aquí tenemos también en pantalla en este momento lo que se denomina la evolución predicha de las tasas de mortalidad. En estas tasas podemos observar, digamos, cuestiones interesantes, y es que, por ejemplo, la mortalidad, el nivel general de mortalidad a nivel de Colombia tiende a disminuir. Eso lo vemos tanto en hombres como en mujeres. El hecho de que el nivel general de mortalidad pues tiende a disminuir significa que la esperanza de vida pues tiende a aumentar. Y digamos que el segundo panel nos muestra el nivel promedio de mortalidad para segmentos de edades específicos. Entonces vemos en este segundo conjunto de gráficas, cómo la mortalidad en nuestro país es más alta, digamos, en neonatales, y es alta exactamente en el segmento de mayores de 80 años, tanto igual para hombres como para mujeres. Y en el caso del tercer panel, pues tiene lo relacionado con la sensibilidad de la mortalidad al índice en un nivel dado de la edad. Y digamos que en esta sensibilidad pues no se encontraron, digamos, cuestiones específicas o cuestiones significativas que afecten el potencial de la hipoteca inversa. Acto seguido, digamos, tenemos el cálculo de las primas de riesgo estimadas para un solo modelo de hipoteca, en este caso el modelo de único pago. Podemos observar que para las tres ciudades, para Bogotá, Cali y Medellín, las primas de riesgo estimadas, que nos darían, digamos, como un indicio de la probabilidad de pérdida que puede obtener el sistema financiero, pues son absolutamente bajas, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Son absolutamente bajas en todos los rangos. A partir de esto, pues ya nosotros elaboramos una serie de consideraciones finales. Primero, pues creemos que esta investigación contribuye, digamos, un aporte importante a la literatura en el campo de la modelación financiera, especialmente aplicada al sector inmobiliario y financiero en un mercado, digamos, emergente y latinoamericano como es Colombia. En segundo lugar, consideramos que la investigación determina el potencial del instrumento denominado hipoteca inversa en el mercado colombiano como alternativa de financiamiento para la vejez, a partir especialmente de los lineamientos del modelo de Kim y Lee 2017. Nuestra investigación, digamos, en resumen, se concentró en dos aspectos básicos. Primero, establecer el tamaño del mercado de la hipoteca inversa en Colombia mediante la proyección de la población y el cálculo actuarial. Y segundo, pues determinando la viabilidad financiera para los actores ofertantes en este mercado. A partir de pues, la evidencia que les mostramos, pues la investigación determina que sí existe viabilidad para la implementación de la hipoteca inversa en Colombia a partir de los resultados favorables que encontramos en las tres ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Y esta viabilidad, digamos, se sustenta en dos factores principales. Uno de ellos, y tal vez podría ser el más importante, es que observamos un rápido crecimiento del valor de la vivienda en zonas urbanas conforme pues, a la evolución de una economía emergente. Entonces, este crecimiento en el valor de las viviendas pues, genera, digamos, un buen porcentaje de la factibilidad de las hipotecas inversas en el futuro, dado que el valor de venta de los inmuebles objeto de garantía será mayor o igual al saldo proyectado de las hipotecas inversas. Y en segundo lugar, las variables que observábamos de expectativa de vida y tasa de interés de largo plazo, pues complementan esta viabilidad en el sentido de que configuran condiciones óptimas del entorno y de su mercado objetivo. Entonces, les agradecemos, digamos, su atención y nuevamente nos disculpamos por los inconvenientes técnicos. Espero que
que la investigación les haya resultado de interés. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Zoraida, Jorge y Luis Ángel. Bueno, en este momento no tenemos preguntas en el chat, pero vamos a dar paso entonces al espacio para los comentaristas. Entonces, de nuevo, regresamos al primer trabajo, al presentado por Diego, Teresita y Patricio. Los comentaristas son precisamente ustedes, podemos aprovechar que están aquí, Jorge, Zoraida y Luis. No sé si tengan algún comentario que realizar al trabajo. ¿Sí puedo compartir? Claro que sí. ¿Encuentras por dónde compartir, Zoraida? Entonces, junto al micrófono, exacto. Ahí está. Ya se ve bien. Bien, muchas gracias. Es que creo que me toca para habilitar el micrófono, no lo había habilitado. Pero bueno, aquí está un poco los comentarios que preparamos de parte de nuestro grupo, Luis Ángel, Jorge y yo, acerca del trabajo. Pues digamos que un poco la idea es contribuir con algunas observaciones y algunos aportes para que, digamos que trabajos tan interesantes en este ámbito puedan ser socializados y mejorados. Entonces, primeras observaciones en cuanto al tema y planteamiento del problema, pues digamos que tenemos presente que es un tema interesante y supremamente discutible, que plantea tensiones alrededor pues, del análisis costo-beneficio en la gestión pública, lo que es supremamente llamativo. Siendo un tema cuestionado como herramienta, pues que se sustenta en el análisis de eficiencia en la asignación de recursos públicos, lo que recomendamos es un poco aprovecharlo y ampliar su alcance. Eso en cuanto al tema y el planteamiento del problema. Aquí, pues, con respecto a las consideraciones teóricas, pues se recomienda no solo revisar la herramienta del análisis costo-beneficio, sino digamos que en el fundamentar su diálogo epistémico en lo relativo a los fundamentos de la New Public Management o la nueva gestión pública. Y en términos de eficiencia, pues considerar todas las posibilidades para su abordaje desde el ámbito de lo público. Pues aquí solamente pues como un esquema un poco de lo que tiene que ver con la nueva gestión pública y de cómo muchos autores como Hood, Lapsley, Olfier, Serna, bueno, todos ellos desde el año 91 y desde donde se empieza a sustentar todo el ámbito de la nueva gestión pública, desde el nuevo institucionalismo y la combinación con la gerencia profesional, cada uno de esos modelos como combina el asunto de la fundamentación en el campo de la nueva gestión pública que persigue la creación pues, de una administración eficiente y eficaz, aplicando principios de economía, eficiencia y eficacia. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos, mirar un poco que en términos generales el trabajo es supremamente interesante, sobre todo porque, digamos, que hay un abordaje supremamente interesante en términos de cómo esa herramienta es, digamos, que está sustentada en evaluar y analizar los asuntos de eficiencia. Entonces, digamos que hay una cantidad de herramientas desde el ámbito de la nueva gestión pública que efectivamente también consideran el asunto de la eficiencia, no es solamente la herramienta de análisis costo-beneficio, sino muchas otras, ¿cierto? Entonces, aquí un poco trabajábamos un poco el tema de la educación, como lo planteaban en el trabajo, la salud, bueno, y otras, donde se han planteado muchas, digamos que muchos énfasis, muchos tópicos alrededor de la eficiencia y el análisis costo-beneficio pues es una más de esas herramientas, pero todo está en el marco de la nueva gestión pública. Y en cuanto a las consideraciones metodológicas, pues tener en cuenta que pues, el objetivo principal que plantea el trabajo es determinar en función de la evidencia académica actual y colocan ustedes en el trabajo que se estima realizar un examen dialéctico. Entonces, también como recomendación, pues sería interesante revisar alguna metodología de análisis bibliométrico y sistémico que puede contribuir para todo ese análisis en función de esa evidencia académica, es decir, para dar sustento a través de análisis de literatura relevante, a través de análisis bibliométrico y sistémico. Hay herramientas muy didácticas, muy que digamos que
que pueden ayudar a, a ese mejor sustento de evidencia académica. Por ejemplo, está el Pronausea, el QDA Miner, el Wordstat, bueno, otros, hay muchos software y demás, pero bueno, hay otros que son un poco más intuitivos y que ayudarían un poco en el asunto de las consideraciones metodológicas, si es que se continúa un poco con el objetivo en función de la evidencia académica actual. Y creo que eso son todas las observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoraida. No sé si Diego, Patricio, Teresita. Exacto. No sé si el profesor Ruello le gustaría dar un comentario. No, primero tú, Diego. O sea, explica ahí un poco que nosotros utilizamos la herramienta real que se utiliza en la función pública, las demás son academia, ¿ya? Entonces, lo que nosotros intentamos ver es lo que se está utilizando dentro de la administración pública, no lo que se debería utilizar ni con lo que se podría aproximar. O sea, nosotros trabajamos con la realidad, con lo real, ¿ya? Y eso se impuso hace mucho tiempo y ahí estamos. Entonces, es cómo seguimos utilizando esa herramienta, cómo la mejoramos. Claro, yo les puedo tomar todo lo que me están sugiriendo aquí y decir, oiga, miren y apliquen con esto. Pero no me hacen caso. Se está aplicando lo otro. ¿La ACP? Sí, Diego. No, yo agradecer las consideraciones, realmente se van a tomar, fueron de mucho valor y me gustaría agregar algo que se me había olvidado en la presentación, que no lo voy a ver, que era el tema de Ronald Reagan. Y el tema es que cuando se obliga a utilizar el análisis costo-beneficio en el mundo público, en estricto rigor lo que está aceptando el sistema de liberación democrática es que los resultados que se obtienen a partir de él no siempre aumentan el bienestar de la población. Y eso es muy interesante, porque implícitamente lo están aceptando y por eso se tiene que utilizar e implementar una herramienta de análisis de eficiencia para poder decir, bueno, vamos a elegir democráticamente las cosas, pero tienen que pasar primero un filtro, y ese es el filtro de eficiencia que demuestren que aumentan el bienestar, porque no todo lo que sea democrático aumenta el bienestar. Y eso es un cambio de fundamento muy grande que pasó en 1981 y que ahora está extendido a nivel internacional y que creo que se debería considerar y discutir. Yo quisiera acotar, bueno, agradecer obviamente los comentarios y también pedirles si los pueden enviar, ¿verdad? Esos comentarios, ¿verdad? Al correo electrónico nuestro, porque sí, efectivamente, digamos, uno podría complementar el contexto, ¿verdad? Del por qué al final se toma, ¿verdad? El ABC, que como bien menciona, ¿verdad? Patricio, el tema es de la realidad, pero también es sano porque estamos hablando, digamos, de un paper académico que tenga un trasfondo, ¿verdad? Quizás más de modo general para darle la bajada finalmente, digamos, así que en ese contexto, digamos, agradecemos todo, digamos, el aporte y el trabajo que hay detrás de la revisión. Así es que muchas gracias y como les digo, ojalá que lo puedan compartir con nosotros para poder mirarlo con más detalle y poder efectivamente, ¿verdad?, complementar también el análisis para continuarlo, porque efectivamente es bastante enriquecedor. Y también, ¿por qué no?, mencionar, ¿verdad?, que quizás esto incluso, digamos, puede ir cambiando de país en país, dependiendo, digamos, de las políticas que se vayan siguiendo. En Chile puede ser de una manera, en Perú puede ser de otra, y uno podría ir extendiendo, ¿verdad?, el trabajo hacia distintos, digamos, países. Así que eso. Y pueden colocarnos allí en el chat los correos y claro que compartimos con mucho gusto la presentación. Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Y Diego, yo creo que podrías compartir en el chat el correo y de ustedes para que aprovechen. Bueno, el siguiente trabajo... Perdón, coloca, Diego, por favor, el mío también, que la verdad es que aquí el chat no sé dónde está. Gracias. Vale, muy bien. Diego, bueno, ¿quieres que comparta entonces? Porque me enviaste los comentarios para Guillermo, ¿no? Sí, bueno, sí. Muy bien. Ya mismo hago mi tarea. Bueno, muy bien. La siguiente. Dame un segundo, me ubico aquí. Bueno, Guillermo, aquí están los comentarios que te hacen tus comentaristas.
Bueno, yo voy a comentar en general lo que está aquí porque supongo que al igual que lo anterior, Guillermo querrá tener esto y no te asustes, Guillermo, son solo 2 láminas, esta y la siguiente, y te la hacemos llegar con mucho gusto, ¿no? O sea, esta primera es evidentemente destacar la importancia de tu presentación porque es muy adecuado y porque tú intentas valorar el CELIC, el indicador que se utiliza mucho en tu país, versus cómo va esto de la subida o bajada de la entrada al parquet de los nuevos inversores, especialmente pues los inversores que no son los típicos, que cada día van en aumento con las bolsas electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis es bastante correcto, sacan unos resultados muy interesantes, unas anticorrelaciones totales, ¿no? Que cualquiera diría, no, si el inversionista se seguía por la tasa de interés, pues no, eso es una cosa que era para los comienzos del siglo pasado, ¿no? Entonces, muy bien que tú intentes ahora ya sistematizar con todo un buen grupo de datos. Y yo creo que lo bueno sería intentar ver esto, qué está pasando en los otros países de Latinoamérica, pues si esto ya es mundial. Mucho me temo, y por favor pasa a la segunda línea, mucho me temo que es algo parecido, ¿ya? Porque, digamos, los operadores ruidosos, los noisy traders, que se llaman en la literatura, pues eso ya aparecen por allá por los años 60, 70, los que meten ruido en el mercado y son los antirreglas, los que rompen el parquet, ¿no? Entonces, estos van en aumento cada día más por la simplicidad de las transacciones accionarias, de los nuevos instrumentos de inversión que se van ofreciendo, y entonces, pues, luego por ahí algunos, los tradicionalistas y academicistas, pueden decir de que no, esos van muriendo porque mueren por la volatilidad del mercado. No, sí, mueren, es verdad, mueren mucho, pero aparecen otros muchos más. Entonces el número se va incrementando, va en aumento, ¿ya? E incluso, pues, piensa que esto también se debe correlacionar un poco, no sé hasta qué nivel. Sería interesante, tú que eres joven, que lo veas un poco con todas las inversiones en el aire de las fintechs, cuánto se está yendo para allá y cómo se asocia a esto también, ¿no? Porque hay algunos que siguen en el mercado regular, como aquí, el accionario, y otros se van directamente hacia otro lado. E incluso, pues, aquí nosotros te mencionamos que hay otros que se van incluso a donde se trabaja con tasas de interés negativas, ¿no? Que son porque creen que en esos medios se puede resguardar un poco mejor su capital, ¿ya? Y en este momento, o sea, Japón está recibiendo mucho capital de inversiones del exterior y que está precisamente refugiándose ahí porque creen que Japón va a revalorizar su moneda siempre, ¿no? Su costo, ¿no? Su capital. Entonces, todo eso hace de que es poco correlacionable en general en el mundo cada vez más la famosa tasa de interés con la inversión. No tiene que ver mucho. Tal vez en los grandes informes, cuando tú haces los bancos de inversión, que se analiza cómo va la tasa de interés, pues sí, ahí se le hace un poco el caso, ¿eh? Pero en el resto vemos en general nosotros que se está escapando hacia otros lados, y precisamente con esto de la nueva inclusión, así como hablaba de inclusión financiera, aquí hablemos de inclusión bursátil, ¿ya? La inclusión bursátil, ¿qué es lo que es? Que han entrado al parking cantidad de gente y esto y lo otro, y por último el broker me dice, no lo recomiendo, no, usted me hace caso, yo quiero comprar eso, punto, ¿ya? Es mi dinero, y esa actitud pues la vemos cada vez más en la inversión. No sé si Teresita quiere decir algo. Sí, quería complementar, si me lo permiten, un minutito. Guillermo, bueno, felicitarte por tu trabajo. La verdad es que lo encontré súper interesante. Una mirada muy distinta a las miradas tradicionales de este tipo de trabajo. Y como tú bien lo señalas, ¿verdad? Porque uno siempre lo aborda desde la mirada de la cantidad de inversión, de la cantidad de plata invertida, y no desde los inversionistas individuales. Bueno, y con Patricio y con Diego conversábamos el tema, ¿verdad? Hicimos una pequeña reunión y efectivamente, digamos, fue tanto el interés que nos causó, digamos, tu trabajo, la motivación. Yo dije, bueno, ¿y esta información estará en Chile? Y la verdad es que no la pude encontrar, o sea, no encontré la información de cantidad
de inversionistas individuales. Bueno, nosotros particularmente en Chile, no sé cómo será en otros países, efectivamente, si bien es cierto, hoy día existen muchas plataformas para comprar y vender acciones, siempre son a través de un corredor. Entonces, obviamente, digamos, la información no está tan a la mano de los inversionistas individuales, ¿ya? Entonces, bueno, también los corredores informan mensualmente, ¿verdad?, a la superintendencia quiénes y qué tipo de transacciones están haciendo. Entonces, yo creo que, digamos, que en Chile se podría efectivamente hacer uno de estos estudios, como digo, no, yo no lo he visto realizado, así que si quieres expandir también a Chile, digamos, podría ser una alternativa, pero no sé si la información va a estar tan disponible a lo mejor como efectivamente está en Brasil, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Como te digo, yo lo encontré muy interesante. Obviamente, si se llega a un cálculo numérico, hay que incorporar alguna ponderación, porque muy inversionistas individuales serán, pero algunos, no sé, compran $10 y otros compran 1.000. Entonces, no lo puedes cuantificar como uno. Tendrás que usar algún ponderador o algo parecido, pero ya buscarás una metodología apropiada. Y incentivarte que sigas con esta investigación, yo creo que es un punto, digamos, desde un comienzo, digamos, que es bastante positivo a mi juicio. Y como dice Patricio, te puedes encontrar con dos cosas. O sea, cosa número uno, que efectivamente, ¿verdad?, los inversionistas individuales sí sepan lo que están haciendo, y cuando la tasa de interés es muy baja, migran al mercado accionario, ¿ya? Y como la otra versión, que es la que dice Patricio, es que esto no se da, que están todos desordenados, ¿ya? Y que el inversionista, ¿verdad?, le da lo mismo la tasa de interés de mercado o la tasa de interés estatal, en realidad, que ocurra, y de todas maneras va a comprar lo que quiera comprar y cuando lo quiera comprar. O sea, que vas a meter más ruido que efectivamente el tomar una decisión quizás más informada, y también depende de la calidad del mercado. Eso te quería comentar. Y sigue adelante nomás con el trabajo. Bien, muchas gracias. Estoy muy contento Es mi primera presentación. Nunca había presentado algo así. Entonces, sobre el trabajo, intentamos hablar un poquito sobre o que nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero yo pienso que no es muy diferente de lo que toda Sudamérica vive en su realidad en bolsa de valores, porque nosotros somos todos muy pequeños todavía en este caso, en relación con Estados Unidos o Europa, somos muy pequeños todavía. Brasil, por ejemplo, tenemos 200 millones de habitantes y 3 millones hagan esta inversión. Entonces, claro que nosotros no hablamos con muchas otras variables que son muy importantes para la alta o baja de invertidores en la bolsa de valores, pero yo pienso que para un primer trabajo fue muy bueno. Yo aprendí bastante cosa y a mí me gustaría estoy muy un contento. pequeño Gracias. adicional. Creo que el gran valor de esto es la dimensión humana del análisis, ya de esto, y creo que en un futuro, como siguiente fase, ese mismo efecto que tú encontraste, poder determinar la magnitud de ese efecto sería muy, muy importante. Ya creo como segunda fase, y también que en cuanto a, si es que hablamos de inclusión financiera, y en este caso inclusión bursátil, es justamente muy importante no hablar solamente de los fondos, sino la cantidad de gente que ingresa, y por eso es importante, porque tu trabajo empieza a dar las luces de que si estamos avanzando en inclusión bursátil o en inclusión financiera o no, porque la inclusión es una cuestión de cuántos inversores nuevos hay, no cuántos fondos más, porque no sirve de nada que aumentemos los fondos, pero sigan siendo todos inversores. Entonces creo que tu dimensión para lo que está pasando con la fintech y para lo que está pasando con todas estas nuevas finanzas es una muy buena camino de investigación. Eso.
hazte fuerte con el término de inclusión bursátil y podrás avanzar mucho. Porque estás muy joven y la inclusión bursátil es lo que viene, ¿no? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Guillermo, de todas maneras, comparte tu email en el chat para que te hagamos llegar para que Diego o Patricio te hagan llegar. O tú misma. O yo misma te hago, sí, yo misma porque lo tengo aquí a mi correo, es directo, te lo puedo enviar. Bueno, muy bien, Guillermo, precisamente voy entonces a dejar de compartir. Tú haces los comentarios para el trabajo de Luis Ángel, Zoraida y Jorge. Sí, yo no llegué a hacer PowerPoint, pero me gustaría hablar también sobre el trabajo, que también en este caso yo pienso que es una cosa que abrange toda la Sudamérica también, que es un caso que estamos también en un momento que aconteceu em Europa ou Estados Unidos há 20 anos, eu penso, atrás, porque estamos em um caminho que a cada vez mais vamos ter pessoas mais grandes do que pessoas que vão mesmo trabalhar pessoas entre 20 anos a 40 que estão no mercado de trabalho. Então, o gráfico que ustedes hablan é verídico porque habla sobre algo que já está acontecendo em Europa e Estados Unidos, e muitas vezes é um problema para conseguir controlar toda a parte financeira do governo com sua população. Muitas vezes com as políticas de um hijo ou dois em máximo, muitas vezes acaba tendo um problema em toda a população de um país. Eu penso que não há outro caminho a não ser este mesmo. Muy bien. Luis Ángel y Zoraida, Jorge, no sé si tengan algún comentario. No, agradecer las observaciones. Muchas gracias por los comentarios y de nuevo aprovechar la oportunidad para reiterar las felicitaciones por el trabajo que nos presentó. A ver, yo sí quisiera, bueno, también agradecer un poco los comentarios, pero también reiterar un poco que el tema también es un tema algo sensible, porque efectivamente, como lo dices, digamos que en Europa, Estados Unidos, ya esa dimensión del envejecimiento de la población, pues digamos que se ha venido dando hace ya bastantes años. Y digamos la baja posibilidad de que los gobiernos atiendan, digamos que la parte de sostener a su población que se está envejeciendo, pues genera algunos problemas, digamos que de orden público, pero también para las mismas personas al llegar a esas edades y verse con dificultades para obtener o para tener una calidad de vida, digamos que adecuada. Entonces, el tema de la hipoteca inversa, digamos que nosotros lo tratamos desde el lado de la oferta un poco para mirar si era viable desde quienes ofertarían ese instrumento. Y efectivamente, pues todos los cálculos y toda la modelación, digamos que da una especie de viabilidad. Lo que no está tratado en el trabajo y que de pronto quisiéramos compartir es que el otro lado puede ser el lado un poco más sensible, porque
creo que, y es una de las cosas por las que en Colombia la ley, digamos que no alcanzó a salir como ley como tal, porque pareciera que para las personas que aún no entienden mucho de cómo se gestan estos instrumentos y cuál es el objetivo fundamental de estos instrumentos, pensarían que es que se les está quitando o se les está negando un derecho al llegar a la vejez, o que les estarían quitando su único activo, que es lo que tienen cuando llegan a esa edad. Entonces, ese trabajo cultural y de explicarle a las personas, y no solamente a las personas que llegan a esas edades y que tienen activos y que podrían considerar un instrumento como estos para mantener su calidad de vida, no solamente para ellos, sino para sus hijos y sus nietos, el proceso de explicarles a qué se refiere, y todo esto es un proceso supremamente sensible, y que creeríamos que es donde está un poco otro campo de investigación, otro camino de investigación, porque hay mucha literatura alrededor de la parte psicológica de la demanda de la hipoteca inversa, es decir, quienes están en esa edad adulta, en esa edad de ya jubilación con activos, pero también cómo su familia consideraría que esa no es una opción viable. Ese era mi comentario, y pues agradecer también los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, de manera muy cumplida, damos por terminada esta sesión. Agradecer a todos los ponentes y a los que nos están acompañando en este momento como asistentes. Y bueno, felicitaciones a todos. Unos trabajos bastante interesantes y que de verdad entregan luces muy interesantes para todos. Pues, de los trabajos de ustedes, tal como lo dijeron, por ejemplo, todo esto de la inclusión bursátil y todo lo demás, también muy interesante para quienes trabajan estos temas de política pública y los temas de mercados aquí en Colombia. Los datos son un poco complicados, pero yo creo que de alguna manera también se podrían buscar. Entonces, muchas gracias y bueno, que tengan una feliz tarde.